Aquella tarde, el sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando las calles de Santa Fe en tonos dorados y morados. Estelita García Montoya estaba de pie frente al espejo del dormitorio de su espaciosa casa en uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad. Sus finos dedos sujetaban con cuidado su collar de perlas, un regalo de boda de su madre que se había convertido en su talismán. Ajusta los pliegues de su vestido azul oscuro, que realza su esbelta figura y su piel aceitunada. Las últimas semanas habían sido especialmente difíciles en la clínica infantil donde trabajaba como pediatra. La epidemia de gripe había azotado la ciudad y los pequeños pacientes requerían una atención especial. Estelita se sentía agotada, pero la invitación de su marido al restaurante esta noche hizo que su corazón latiera más deprisa. Se parecía tanto a sus primeras citas, espontáneas y románticas. Ramón llamó por la tarde mientras ella rellenaba la ficha de otro paciente. Su voz sonaba desacostumbradamente distante, pero ella lo atribuyó al cansancio. Últimamente había estado trabajando mucho en su taller de coches. «¿Cenamos juntos esta noche?», sugirió entonces. «¿En honor de qué?», se preguntó Estelita. «Necesitas una excusa para llevar a tu mujer a un restaurante». Ahora, de pie frente al espejo, recordó aquella breve conversación y algo sutilmente inquietante se deslizó en sus pensamientos. Tal vez fuera el hecho de que en los últimos meses habían pasado cada vez menos tiempo juntos. Ramón llegaba a menudo tarde al trabajo, callado e irritable. Estelita intentaba hablar con él, pero él la rechazaba alegando problemas de trabajo. Su vida familiar parecía una máquina bien engrasada. Desayuno, trabajo, cenas, raros fines de semana con la familia. A veces, Estelita se sorprendía a sí misma pensando que aquella rutina les hundía cada vez más, pero no era así como vivían todos los matrimonios después de 10 años de casados. Intentaba dar un poco más de color a sus vidas, cocinando las comidas favoritas de su marido, planeando fines de semana juntos, pero Ramón parecía cada vez menos consciente de sus esfuerzos. Cogió un frasco de su perfume favorito del tocador y se aplicó unas gotas en las muñecas. El aroma a jazmín y vainilla llenó el aire, evocando recuerdos de su luna de miel en Mendoza. Habían sido tan felices entonces, tan llenos de planes y esperanzas. Estelita los recordaba paseando por los viñedos, haciendo planes para una casa grande y niños. Niños. Era un tema delicado. Después de varios intentos fallidos de quedarse embarazadas, habían dejado de hablar del tema, pero Estelita sabía que su suegra, Dolores, le echaba la culpa a ella. «Trabajas demasiado, por eso no funciona», le decía con mal disimulado juicio. Tal vez tuviera razón. El trabajo ocupaba la mayor parte de su tiempo, pero podía ser de otra manera. Sus pequeños pacientes la necesitaban. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Ramón llegaría en cualquier momento. Estelita echó una última mirada crítica a su reflejo, se recogió el espeso pelo negro en un elegante moño y bajó al salón. Su casa siempre la había enorgullecido, espaciosa, luminosa, con grandes ventanales y una acogedora terraza. Cada detalle del interior había sido elegido con mimo, cuadros de artistas locales en las paredes, un piano antiguo en un rincón del salón, una colección de libros de medicina en las estanterías. El ruido de un coche que se acercaba la sacó de su ensueño. Por la ventana vio a Ramón aparcando su Ford negro delante de la casa. Algo en sus movimientos le pareció extraño. Normalmente seguros y fanfarrones, hoy eran mecánicos, como si estuviera ejecutando una secuencia memorizada de acciones. Estelita cogió su bolso y se echó el pañuelo de seda sobre los hombros. El aire del atardecer aún era cálido, pero el río ya dejaba sentir su frescor. «¿Estás lista?», preguntó Ramón, sin apenas mirar a su mujer. Su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. «Sí», respondió Estelita, tratando de captar su mirada. «Pareces cansada. ¿Un día duro?». «Normal», se encogió de hombros Ramón. «Vamos, que he reservado en la cabaña».
La Cabaña era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Solo habían ido unas pocas veces, para aniversarios de boda y ocasiones especiales. Fue inesperado, pero agradable. Quizás se estaba alterando por nada y Ramón solo quería sorprenderla. El trayecto hasta el restaurante fue silencioso. Ramón conducía el coche con concentración y Estelita miraba la ciudad por la ventanilla. Santa Fe se preparaba para la noche. Las luces estaban encendidas, los cafés abarrotados en las terrazas, las aceras llenas de gente que llegaba tarde. Le encantaba esta ciudad, que se había convertido en su hogar desde que se mudó de Córdoba. Allí había conocido a Ramón, allí había empezado su carrera, allí estaban todos sus amigos y pacientes. El restaurante les recibió con luces tenues y el sonido del tango por los altavoces. El maitre, reconociendo a Ramón, les acompañó a una mesa al fondo de la sala. Estelita se dio cuenta de que su marido debía de ser un visitante habitual del local. Las sonrisas del personal eran demasiado amables. Era extraño, nunca lo había mencionado. ¿Qué vas a tomar?, preguntó Ramón estudiando la carta de vinos. Quizá un vino blanco, sugirió ella, recordando cómo en los viejos tiempos podían sentarse durante horas ante una copa de vino, hablando de todo lo que había en el mundo. Ramón asintió e hizo su pedido al camarero que se acercó. Sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa, una costumbre que solo tenía en momentos de gran tensión. Estelita sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior. «Ramón, ¿qué pasa?», preguntó en voz baja cuando el camarero se alejó. Él levantó la vista, sus ojos castaños, antes tan cálidos, ahora como cubiertos de una costra helada. «Espera a que llegue el vino», respondió, y la frase sonó como una sentencia. El camarero trajo vino y entremeses. Ramón bebió un sorbo, ni siquiera un sorbo, sino que vació la copa de un solo movimiento. Estelita observó cómo se servía una segunda copa y sintió que cada segundo de silencio se hacía insoportablemente pesado. Una suave melodía sonaba en la sala. La gente de las mesas vecinas hablaba y reía en voz baja, pero para ella era como si todos esos sonidos vinieran de muy lejos, amortiguados por los angustiosos latidos de su propio corazón. «Quiero el divorcio», dijo finalmente Ramón, mirándola por encima de la cabeza. Estelita sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Agarró con más fuerza el tallo del vaso, temiendo que se le resbalara de sus dedos repentinamente debilitados. «¿Qué?». Su voz salió tan baja que apenas se oyó a sí misma. «Lo has entendido perfectamente. No puedo seguir viviendo así. Esta rutina me está matando. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer». En algún rincón de su mente sabía que su matrimonio pasaba por malos momentos, pero oírlo así, en un restaurante donde a su alrededor parejas felices celebraban sus fechas especiales. «¿Por qué me cuentas esto aquí?», preguntó ella, intentando mantener la compostura. «¿Dónde preferirías estar? ¿En casa? Donde cada cosa te recuerda lo atascados que estamos en esta vida falsa». Sus palabras dieron exactamente en el blanco, cada una como una puñalada. ¿Falsa vida? 10 años de vida juntos, todos sus planes, sus sueños. ¿Era todo falso? «Ramón, si tenemos un problema, hablemos de ello. Quizá deberíamos ver a un consejero matrimonial», la interrumpió bruscamente. «No, ya he tomado una decisión. Deja de fingir que podemos arreglar algo. Siempre estás en el trabajo, con tus interminables pacientes. Ni siquiera recuerdo la última vez que pasamos tiempo juntos». «Pero si tú también estás siempre en el taller», objetó Estelita, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Y cuando te ofrecí irnos el fin de semana, siempre encontrabas razones para negarte». Ramón sonrió como si le doliera una muela. «Eso es exactamente lo que digo. Lo único que hacemos es echarnos la culpa el uno al otro. Estoy cansado. Quiero libertad». La palabra «vaimo» sonó como una bofetada.
Estelita recordó que hacía una semana había oído hablar a las enfermeras en la clínica. Hablaban de una joven que iba a menudo al taller de Ramón. Entonces, había pasado por alto el cotilleo, pero ahora... ¿Tienes a alguien más?, preguntó sin rodeos mirándole a los ojos. Ramón apartó la vista y miró el dibujo del mantel. No se trata de eso. Se trata de nosotros, del hecho de que dejamos de ser una familia hace mucho tiempo. Su respuesta evasiva dijo más de lo que podrían decir las palabras. Estelita sintió que la ira se mezclaba con la amargura de la traición. Todos estos meses de preocuparse por su estado, de intentar arreglar la relación, él solo... ¿Y ahora qué? Su voz sonaba sorprendentemente calmada, a pesar de que todo le ardía por dentro. Ya he hablado con un abogado. Preparará toda la documentación necesaria. Tendremos que liquidar la herencia. ¿Ya has hablado con un abogado? Estelita le interrumpió. ¿Cuándo? ¿Qué más da? No cambia nada. El camarero se acercó a su mesa, a punto de tomarles nota, pero, al percibir la tensión, se retiró con tacto. Estelita miró a su marido como si lo viera por primera vez. Aquel hombre frío y calculador no se parecía en nada al Ramón con el que se había casado 10 años atrás. ¿Lo sabe tu madre?, preguntó de pronto, recordando cómo Dolores se había vuelto particularmente fastidiosa y fría últimamente. Sí, lo he hablado con ella, contestó él, y algo parecido a la culpabilidad relampagueó en su voz. Así que todos lo sabían, todos menos ella. Lo habían hablado a sus espaldas, lo habían planeado, habían consultado con abogados, y ella seguía creyendo que solo estaban pasando por un momento difícil. «Quiero irme a casa», dijo Estelita en voz baja, levantándose de la mesa. «Yo te llevo». Ramón buscó su cartera. «No hace falta, llamaré a un taxi». Caminó hacia la salida del restaurante, sintiendo las miradas de los demás comensales. El maquillaje ya se le debía haber corrido por las lágrimas que ya no podía contener. En la misma puerta se dio la vuelta. Ramón estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en su vaso. Parecía ajeno a su presencia. El aire fresco de la noche le golpeó la cara cuando salió. Estelita sacó el teléfono y marcó el número de un taxi. Le temblaban los dedos y no había forma de acertar con los números. En ese momento la pantalla se iluminó. Era Marisol, su mejor amiga. Era como si lo hubiera intuido. Estelita cogió la llamada, pero no pudo articular palabra. Solo se le escapaban sollozos ahogados. «Esti, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás?» La voz preocupada de su amiga pareció devolverla a la realidad. «Cerca de la cabaña. ¿Puedes venir a buscarme?» «Espera, estaré allí en 15 minutos». Estelita se apoyó en la fría pared del edificio. La gente pasaba. Algunos la miraban con curiosidad, pero a ella no le importaba. Era como si algo en su interior hubiera muerto, dejando tras de sí solo el vacío y un agudo sentimiento de humillación. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Y qué sería de su vida que creía tan correcta y asentada? Una ráfaga de viento le arrancó el pañuelo de seda, pero ni siquiera se movió para cogerlo. Lo dejó volar, como todas sus esperanzas de una vida matrimonial feliz que se habían hecho añicos en una noche en un restaurante caro al son del tango. Marisol insistió en que Estelita se quedara a pasar la noche. A la mañana siguiente se dio cuenta de que la noche anterior no había sido una pesadilla. El sol apenas atravesaba las gruesas cortinas del dormitorio de invitados cuando su teléfono vibró con un mensaje de Ramón. «Tenemos que hablar de la propiedad. Ven a casa esta noche a las 2. Mamá también estará allí». Estelita sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por supuesto que Dolores estaría allí. Siempre estaba allí para intervenir en sus vidas. En 10 años de matrimonio, su suegra nunca había perdido la oportunidad de recordarle que Estelita no era lo bastante buena para su hijo. «No tienes que ir sola», dijo Marisol, poniendo una taza de café fuerte delante de su amiga. «Soy abogada, ¿recuerdas? Y voy contigo».
Marisol parecía serena y decidida con su estricto traje. Había cancelado a propósito sus citas para hoy cuando se enteró de toda la historia. Estelita agradeció el apoyo, pero el sentimiento de humillación no la abandonaba. ¿Cómo podía ignorar lo que ocurría en su propia familia? A las 2:45 se detuvieron frente a la casa. El Ford negro de Ramón ya estaba en la entrada, y el viejo Fiat de Dolores aparcado al lado. Estelita sostuvo un segundo la mano en la manija de la puerta del auto, juntando fuerzas. «Recuerda que no vas a firmar nada», le recordó Marisol. La casa olía a canela y vainilla. Era evidente que Dolores estaba preparando sus famosos bollos. Aquel olor hogareño parecía ahora una burla. En el salón, Ramón se sentó en su sillón favorito y su madre se acomodó en el sofá como si fuera su casa. Al ver a Marisol, sus rostros cambiaron en sincronía. «Queríamos hablar en familia», murmuró Dolores frunciendo los labios. «Marisol es mi abogada», replicó Estelita con firmeza, sorprendida de su propia tranquilidad. «¿Abogada?». Ramón se levantó de la silla. «¿Por qué complicar tanto las cosas? Podemos arreglarlo amistosamente». ¿Amistosamente? Estelita sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Como la conversación de anoche en el restaurante. Dolores se apresuró a intervenir. «Ramón solo quiere un reparto justo de los bienes. Después de todo, él es quien ha mantenido a la familia todos estos años». «¿Cómo dice?». Marisol enarcó una ceja. «Si no recuerdo mal, Estelita trabaja como pediatra en una clínica privada y sus ingresos superan con creces». «No se trata de dinero», interrumpió Ramón, pero sus ojos se aceleraron, delatando nerviosismo. «Es que esta casa, puse mi corazón y mi alma en ella. Hice todas las reformas yo mismo». «¿Y el pago inicial?», preguntó Estelita en voz baja. «¿Quién hizo el pago inicial de esta casa, Ramón?». Él permaneció en silencio. Todos en la sala sabían que era Estelita quien había hecho la mayor parte del pago inicial, el dinero que había heredado de su abuela. «El hijo se merece un techo», volvió a intervenir Dolores. «Y tú eres joven, eres guapa, tienes un buen trabajo, puedes empezar de nuevo». Estelita miró a su suegra y, de repente, todas las piezas del mosaico empezaron a encajar. Dolores nunca había ocultado que soñaba con vivir más cerca de su hijo. Su pequeño piso encima de la tienda de ropa hacía tiempo que se le había quedado pequeño. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», preguntó Estelita, desviando la mirada de Dolores a Ramón. «¿Qué quieres decir?». Su marido fingió sorpresa. «Sobre el divorcio, sobre la casa, sobre todo espectáculo». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Incluso Dolores perdió por un momento su talante beligerante. «Ramón», intervino de pronto Marisol, «te das cuenta de que, en caso de demanda, saldrán a la luz todos los extractos bancarios, ¿verdad? Todos los papeles de la compra de la casa, el historial de todas las transacciones». Se sacudió como de un golpe. «¿Por qué las amenazas? Solo quiero una separación pacífica». «¿Pacíficamente?». Estelita sonrió amargamente. «¿Llamas a eso una separación pacífica? Consultas secretas con abogados, connivencia con mi madre, intento de quitarme la casa». «Nadie nos va a quitar nada», saltó Dolores. «Mi hijo tiene derecho a...». En ese momento se abrió la puerta principal y Claudio Ortiz, el dueño del taller de coches y mejor amigo de Ramón, entró en la casa. Se detuvo en el umbral del salón, sin esperar ver a tanta gente. «Lo siento», murmuró. «Creía que estabais solos». «No pasa nada, pasa», se apresuró a decir Ramón. Claudio entró en la habitación, saludando con la cabeza a todos los presentes. En sus manos llevaba unos papeles. «Traje los papeles que me pediste. La tasación de la casa y...». «La tasación de la casa», le interrumpió Marisol. «¿Ya has encargado una tasación?». «Sin el conocimiento del otro propietario». Claudio hizo una pausa, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Ramón se puso pálido.
Es solo una consulta preliminar. Una consulta preliminar, repitió Estelita, sintiendo que aumentaba su enojo. ¿Y cuándo la reservaste? Hace 15 días, contestó Claudio maquinalmente, e inmediatamente se mordió la lengua. Hace 15 días, cuando le había hecho a Ramón su pastel de carne favorito por su cumpleaños, cuando habían hablado de ir al mar el fin de semana, cuando aún creía que tenían futuro. Creo que es suficiente por hoy, dijo Marisol con firmeza, levantándose. Todas las negociaciones posteriores se llevarán a cabo a través de abogados. Pero podemos... Dolores comenzó. No, no podemos, la cortó Estelita. Ahora veo las cosas muy claras. Se levantó y se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Sabes, Ramón, podías haberte limitado a decir que lo habías superado. No tenías que montar todo ese espectáculo. Al salir, respiró hondo. El aire primaveral estaba perfumado por las magnolias en flor, pero pensó que aún podía oler los bollos de canela de Dolores, deliciosos y falsos, como los del resto de la familia. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable para Estelita. Hacía mecánicamente su trabajo en la clínica, sonriendo a los pequeños pacientes, escribiendo recetas, pero por dentro había un vacío absoluto. Por la noche apenas dormía, repasando los últimos meses de su vida en común, tratando de encontrar el momento en que todo se torció. Aquella mañana estaba sentada en su despacho, mirando sin pensar la historia clínica de otro paciente, cuando llamaron a la puerta. Era Leticia, una enfermera de su planta y una de sus pocas amigas íntimas. «Esti, hay una mujer aquí. Dice que quiere hablar contigo. No es una paciente». Estelita levantó la vista. «¿Quién?» Se presentó como Blanca Ortiz. Dice que es importante. «Ortiz. ¿Como Claudio Ortiz?» Estelita sintió que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. «Que pase», dijo finalmente, enderezándose en su silla. La mujer que entró en el despacho era bajita y frágil, con ojos cansados y arrugas prematuras alrededor de los labios. Frotaba nerviosamente la correa de su bolso. «Siéntese», Estelita le señaló una silla. «¿Qué puedo hacer por usted?» Soy la esposa de Claudio Ortiz», empezó la mujer, y le tembló la voz. «Siento entrar así, pero tenía que hablar con usted». Estelita esperó en silencio a que continuara. Blanca sacó un pañuelo arrugado del bolso. «Sé lo de tu divorcio, y sé lo que están planeando». «¿Ellos?» «Tu marido, su madre y...» «Mi marido. Les oí hablar hace un mes. Estaban discutiendo la mejor manera de asegurarse de que Ramón se quedara con la casa». «¿Hace un mes?» «Sí. Estaban reunidos en nuestra casa. Creyeron que yo dormía, pero... Aprendí hace mucho tiempo a escuchar a escondidas las conversaciones de mi marido». Blanca sonrió amargamente. Dolores sugirió un plan. Dijo que si lo llevabas bien, podrías convencer al tribunal de que Ramón necesita más la casa porque tú trabajas mucho y casi nunca estás en casa. En el estudio reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Estelita miró la fotografía que tenía sobre el escritorio. Ella y Ramón en la playa, felices, bronceados. ¿Cuándo había sido tomada? ¿Hace 2 años? ¿Hace 3? «¿Por qué decidiste contarme esto?», preguntó finalmente. «Porque sé lo que se siente cuando te traicionan las personas en las que confías. Claudio, no siempre fue así, o quizá es que no quería ver cómo era en realidad». «¿Y ahora qué?», preguntó Estelita en voz baja. «Van a aportar al juzgado la documentación de que la casa se mantuvo en su mayor parte con el dinero de Ramón. Falsificaron algunos recibos, no conozco los detalles, pero oí a Claudio hablar de ello por teléfono». Estelita sintió que todo en su interior se volvía gélido. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. En el patio de la clínica, los niños, pacientes del departamento de oncología, estaban jugando.
Parecían tan frágiles, pero había una fuerza asombrosa en sus ojos. ¿Cuántas veces les había dicho a los padres de esos niños que no había que rendirse, que había que luchar? Gracias por decírmelo, dijo sin darse la vuelta. Puedo testificar si es necesario, se ofreció Blanca dubitativa. Estelita se volvió. ¿Estás segura? Podría causar problemas en tu familia. Las cosas están rotas en mi familia desde hace mucho tiempo. Blanca se levantó, cuadrando los hombros. A veces hay que dejar de fingir que todo va bien. Cuando Blanca se marchó, Estelita llamó inmediatamente a Marisol. Una hora más tarde, se reunieron en un pequeño café cerca de la clínica. Así que están preparando documentos falsos. Marisol removió su café pensativamente. Eso es grave. Pero ahora que lo sabemos, ¿saber qué? Estelita la interrumpió. Que mi marido, en quien confié durante 10 años, es capaz de falsificar. Que la mujer a la que yo llamaba mamá planeaba privarme de mi hogar. Marisol cruzó la mesa y apretó la palma de la mano de su amiga. Todavía le quiero. En algún lugar de mi interior sigo amando al Ramón que conocí, el que me traía el café a la cama los fines de semana, el que recordaba los nombres de todos mis pacientes porque hablaba de ellos durante la cena. Marisol guardó silencio, dando a su amiga la oportunidad de hablar. En una mesa cercana, una joven pareja se daba de comer helado, riendo y cuchicheando. Estelita envidió su serenidad. Podemos utilizar el testimonio de Blanca, dijo finalmente Marisol. Si realmente está dispuesta a hablar, podría afectar seriamente al caso. ¿Y arruinar su matrimonio? Parece que ya ha tomado esa decisión. Marisol sacó un bloc de notas de su bolso. Mira, tenemos que actuar rápido. Seguro que ya han empezado a preparar el papeleo para el juzgado. En ese momento, el teléfono de Estelita vibró. Un mensaje de Ramón. Mañana recojo mis cosas. Estate en casa a las 7. Ni siquiera me pregunta si me parece bien. Sonrió amargamente. Iré contigo, dijo Marisol con firmeza. Y llevaremos la cuenta de cada cosa que se lleve. Estelita asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Sabes, hace un rato le compré camisas nuevas, ¿no? 3. Escogí colores que le sentaban bien. Fui tan ingenua. No fuiste ingenua, replicó Marisol. Fuiste una esposa cariñosa. Eran ellos los que no merecían tu amor. Aquella tarde, de vuelta en la casa vacía, Estelita permaneció largo rato en el vestidor, mirando las cosas de su marido. Cada camisa, cada corbata guardaban recuerdos. Esta era la camisa que le había regalado las navidades pasadas. Este era el jersey que llevaba el día que le propuso matrimonio. Estos eran los vaqueros que habían comprado juntos en su último viaje a Buenos Aires. Sonó el timbre. Leticia estaba en el umbral con una botella de vino y una caja de bombones. Pensé que no debías estar sola esta noche. Estelita abrazó en silencio a su amiga, dejando que las lágrimas fluyeran por fin libremente. El juicio estaba fijado para principios de junio. La primavera desembocó lentamente en el verano, llenando las calles de Santa Fe de un calor sofocante y del olor de las magnolias en flor. Estelita siguió viviendo en su casa, pero cada rincón, cada cosa le recordaba la traición. Por las noches, a menudo se despertaba con pesadillas en las que revivía una y otra vez aquella noche en el restaurante. Ramón recogió sus cosas como había prometido. Llegó con Claudio y otros 2 amigos del taller, empaquetando metódicamente su vida en cajas de cartón. Estelita observaba el proceso desde la cocina, sintiéndose una extraña en su propia casa. Marisol, sentada a su lado, anotaba cada uno de los objetos que sacaban los hombres. «Este es mi regalo», dijo Estelita en voz baja mientras Ramón quitaba un cuadro de la pared, un paisaje con vistas a la cordillera de los Andes. «Lo compré por nuestro 5º aniversario. Quedarán suficientes cuadros en la casa», lanzó él, sin mirar en su dirección.
Su indiferencia era peor que cualquier grosería. Era como si 10 años de sus vidas hubieran sido simplemente borrados con una goma de borrar, convertidos en nada. Al día siguiente llegó la citación. Marisol miró los documentos y se puso pálida. Lo han hecho de verdad. Presentaron recibos falsos de reparaciones y mantenimiento de la casa. Pero yo tengo los documentos originales, objetó Estelita. Es palabra contra palabra. Y tienen testigos, los amigos de Ramón del taller, dispuestos a corroborar su historia. Aquella noche, Estelita se dio cuenta por primera vez de que podía perder la casa. Una casa en la que no solo había invertido su dinero, sino también su alma. Cada habitación había sido amueblada con cariño, desde el estudio donde a menudo trabajaba por las tardes hasta la acogedora terraza donde ella y Ramón habían desayunado alguna vez los fines de semana. Subió al primer piso, a la habitación que habían pensado convertir en cuarto de los niños. Ahora había un escritorio y estanterías, pero las paredes amarillo claro aún conservaban las huellas de sus sueños. Estelita recordó cómo habían elegido aquel color. Suficientemente neutro para un niño o una niña, había dicho entonces Ramón. El teléfono sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la casa. Era Leticia. Esti, deberías saber esto. Dolores ha venido hoy a la clínica. Estuvo hablando con nuestras enfermeras. ¿Sobre qué? Preguntando por tu horario de trabajo. Sobre la frecuencia con la que te quedas hasta tarde. Parece que está recopilando información para usarla contra usted en los tribunales. Estelita se hundió en el suelo, apoyándose en la pared. Por supuesto que Dolores iría a por ello. Utilizaría su dedicación al trabajo como arma contra sí misma. A la mañana siguiente, en la clínica, la esperaba otro golpe. El médico jefe, el doctor Álvarez, la llamó a su despacho. Estelita, me han llamado de la compañía de seguros. Alguien ha presentado una queja sobre tu atención al paciente. ¿Qué? ¿Qué queja? Supuestamente has estado prescribiendo procedimientos innecesarios para aumentar las facturas. Una completa tontería, por supuesto. Todos conocemos su reputación, pero habrá que hacer una investigación. Salió del despacho, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. Ya no se trataba solo de un divorcio, sino de una guerra en la que intentaban destruirla profesionalmente. Por la noche, Blanca Ortiz llamó. He oído que piensan utilizar tus datos laborales en los tribunales. Intentan pintarte como una adicta al trabajo que no puede mantener un hogar. Gracias por el aviso, respondió cansada Estelita. Quiero declarar sobre la conversación que escuché. ¿Estás segura? Destruiría a tu familia. Mi familia ya está arruinada. Claudio no es el hombre con el que me casé hace mucho tiempo. Después de esta conversación, Estelita permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. En algún lugar, en una de aquellas casas, estaba ahora Ramón, tal vez planeando el siguiente paso en su campaña contra ella. Tal vez ya estaba con otra mujer. El juicio pasó como un borrón. Estelita recordaba la fría sala, el rostro indiferente del juez, la mirada triunfante de Dolores. El testimonio de Blanca provocó un escándalo. Claudio gritó que mentía, que estaba loca, pero ya era demasiado tarde. Los documentos que habían falsificado ya habían sido aceptados como prueba por el tribunal. La sentencia del tribunal sonó como un veredicto. La casa era para Ramón. Su abogado había presentado hábilmente el caso como si fuera su marido quien necesitara una vivienda estable para su negocio, mientras que Estelita, con su alto sueldo, podía permitirse alquilar un piso. Al salir del juzgado, empezó a llover. Marisol intentó abrir el paraguas, pero Estelita la detuvo. No lo hagas, déjalo. Las gotas frías se mezclaron con las lágrimas de su cara. Sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años había creído en la justicia, en que las buenas acciones eran recompensadas, en que el amor y la lealtad significaban algo.
Esti, vamos a mi casa. Marisol le cogió la mano. No deberías estar sola. Esa misma tarde, ella empacó lo esencial: libros, ropa, álbumes de fotos, aunque ¿para qué necesitaba las fotos ahora? Documentos personales, diplomas, joyas, todo lo demás había que dejarlo atrás. Leticia y Marisol la ayudaron. Trabajaron en silencio, dándose cuenta de que las palabras de consuelo ya no tenían sentido. Cuando sacaron la última caja, Estelita recorrió la casa por última vez. En el dormitorio, su perfume seguía sobre el tocador. Cogió el frasco y lo estampó contra la pared para que Ramón se quedara con aquel aroma, un recuerdo de su presencia. En la habitación de invitados, Marisol abrazó a su amiga, que lloraba. Apelaremos. Pero ambas sabían que sería un proceso largo y de resultado incierto. Mientras tanto, Estelita se encontraba desamparada, traicionada, humillada, y en algún lugar de su interior empezaba a gestarse un nuevo sentimiento, un frío y calculador deseo de venganza. La vida en la habitación de invitados de Marisol era como un extraño sueño. Estelita se despertaba por la mañana en la cama de otra persona. Miraba fijamente el desconocido papel pintado de color azul pálido y durante unos segundos no se daba cuenta de dónde estaba. Entonces la realidad se abatía sobre ella con una pesada carga de recuerdos. Aquella mañana estaba sentada en la cocina de su amiga, removiendo distraídamente su café frío, cuando encontró un sobre en el buzón. Dentro había una vieja fotografía de ella y Ramón el día de su compromiso. En el reverso, con la conocida letra de su suegra, estaba escrito: «Siento que no hayas estado a la altura de nuestras expectativas». Estelita se quedó mirando la fotografía largo rato. Qué jóvenes eran entonces, qué felices. Recordaba aquel día con todo detalle. Había sucedido en un pequeño restaurante de las afueras de Santa Fe. Ramón acababa de abrir su taller con todos sus ahorros. Estaba tan orgulloso, tan entusiasmado. Estelita acababa de empezar su consulta en la clínica infantil. Eran pobres pero felices. «Serás una esposa maravillosa para mi hijo», había dicho entonces Dolores, abrazando a su futura nuera. Ahora aquellas palabras sonaban a amarga ironía. Estelita cogió las tijeras y cortó metódicamente la fotografía en trocitos. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Marisol entrando en la cocina. «Saludos del pasado», contestó Estelita, tirando los trozos a la papelera. Las cosas también habían cambiado en la clínica. Sus compañeras la miraban con lástima mal disimulada, cuchicheando a sus espaldas. La historia de su divorcio y la pérdida de su casa se convirtieron en uno de los principales temas de cotilleo. «Doctor Montoya, hay alguien que quiere verle», anunció la enfermera después de comer. Una mujer mayor, madre de uno de sus primeros pacientes, estaba en el pasillo. «¿Señora Valencia? ¿Le ha pasado algo a Marcos?» «No, no, está bien, gracias a usted», se frotó nerviosamente el bolso la mujer. Me enteré de tu divorcio y de esa mujer, Dolores, difundiendo sucios rumores sobre ti». Estelita se tensó. «¿Qué rumores?». «Ella vino a nuestra tienda, dijo que tú cobras dinero por procedimientos innecesarios, que estabas engañando a tus padres». Fue un golpe bajo. Su reputación profesional era lo único que le quedaba. «¿Y te lo creíste?», preguntó Estelita en voz baja. «Claro que no», exclamó la señora Valencia. «Usted salvó a mi Marcos cuando todos los demás médicos se habían dado por vencidos. Vine a advertirle. Esa mujer anda por el barrio difundiendo esas historias». Por la noche, al contárselo a Marisol, Estelita no sintió dolor sino rabia por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo se atreve, después de todo lo que han hecho, a intentar destruir también mi reputación? «Tienen miedo», dijo Marisol pensativa. «Miedo de que puedas hacer algo al respecto». Aquella noche Estelita no pudo dormir. Pensó en cómo habían empezado las cosas con Ramón. La primera vez que se vieron fue en un taller mecánico, donde ella había llevado su viejo coche para que lo repararan.
Él era un simple mecánico que trabajaba para el dueño. Sonriente, de ojos amables y manos siempre manchadas de aceite de máquina. Su primera cita. La llevó a una pizzería barata. Era lo único que podía permitirse. Pero con qué sinceridad le habló de su sueño de abrir su propio taller, y ella compartió sus planes de convertirse en la mejor pediatra de la ciudad. Al principio, Dolores se opuso a su relación. Mi hijo se merece una chica de una familia más sencilla, alguien que se quedara en casa en vez de andar por hospitales. Pero Ramón la defendió entonces. Mamá, la quiero tal y como es, lista, decidida, fuerte. ¿Dónde está Ramón ahora? ¿Cuándo se convirtió en este hombre frío y calculador? ¿O siempre había sido así y ella no quería darse cuenta? Estelita se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban en la noche, y en algún lugar a lo lejos se oía música. Alguien estaba celebrando algo en su feliz e ininterrumpida vida. Recordó su primera gran compra, esa misma casa. Cómo habían ahorrado cada peso, cómo habían soñado con ella. La herencia de su abuela les había venido muy bien, les permitió pagar la entrada. «Este va a ser nuestro nido», dijo entonces Ramón, pasándole el brazo por los hombros. A Dolores no le gustó nada la casa. «Es demasiado grande, demasiado cara. No puedes permitirte los pagos». Pero se las arreglaron. Estelita hacía turnos extra en la clínica. Ramón trabajaba muchas horas en su taller. Poco a poco, la casa se fue llenando de sus posesiones compartidas, de sus sueños. Era especialmente doloroso recordar cómo habían organizado la guardería. 3 intentos fallidos de FIV, cada vez una nueva esperanza y una nueva decepción. Después del tercer intento, Dolores dijo, «Quizás sea una señal. No todo el mundo llega a ser madre». Ramón había permanecido en silencio. Estelita se dio cuenta ahora de que había sido entonces cuando algo se había roto en su relación. Sonó el teléfono, sacándola de sus recuerdos. Era Leticia. «Esti, no te lo vas a creer. Acabo de ver a Ramón en un bar con una mujer, una joven, de unos 25 años. Mosca, no», la interrumpió Estelita. «Me da igual». Pero era mentira. No le importaba. Cada nuevo detalle de traición era como sal en una herida abierta. A la mañana siguiente pasó en coche por delante de su casa. Una furgoneta de reparto de muebles estaba aparcada delante, así que ya estaba redecorando, borrando todo rastro de su presencia. Había otra sorpresa en el buzón de la clínica, una queja anónima al colegio de médicos. Reconoció enseguida la letra de Dolores, a pesar de que su suegra había intentado cambiarla. «No van a parar», le dijo a Marisol aquella tarde. «No les basta con quitarme mi casa. Quieren destruirme por completo». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó su amiga. Estelita se quedó en silencio largo rato, mirando por la ventana. Luego dijo en voz baja, «Sabes, mi abuela siempre decía, si intentan ahogarte, aprende a nadar. Creo que es hora de tomar clases de natación». Aquella noche durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Sus sueños ya no incluían pesadillas de un hogar perdido y una vida arruinada. En su lugar, vio un tablero de ajedrez en el que cada pieza estaba en su sitio, lista para la partida decisiva. La tarde de octubre era inusualmente fría para Santa Fe. Estelita estaba sentada en un pequeño café frente a la tienda de ropa de Dolores, sorbiendo lentamente su café mientras se enfriaba. 3 horas de observación habían dado resultados inesperados. Su suegra estaba claramente nerviosa. Durante ese tiempo había hecho 2 llamadas telefónicas, alzando notablemente la voz, e incluso le había gritado a la joven dependienta, algo muy distinto a su comportamiento habitual en público. «Algo no va bien con ella», murmuró Estelita, tomando otra nota en su cuaderno. Habían pasado 4 meses desde que perdió su casa. En ese tiempo había aprendido muchas cosas, como que la gente era sorprendentemente charlatana cuando se sentía superior.
sobre todo después de unas copas de vino. La noche anterior, Estelita había estado casualmente en el mismo bar que Gustavo Reyes, un íntimo amigo de Ramón. Más exactamente, debía parecer un accidente. De hecho, ella conocía sus costumbres. Todos los viernes venía aquí a tomar una copa después del trabajo. ¡Qué sorpresa!, exclamó Gustavo, ya bastante achispado. ¿Cómo estás, Estelita? Aguantando. Sonrió con esfuerzo, tomando asiento a su lado. Después de la tercera copa, Gustavo se sinceró. «Sabes, lo siento mucho. Ramón ha cambiado últimamente. Desde que se lió con esos nuevos socios». «¿Nuevos socios?», intervino Estelita con la mayor despreocupación posible. «Bueno, sí, estos tipos de la capital. Me ofrecieron ampliar el negocio, abrir una red de talleres. Solo que se necesita mucho dinero. Y aquí solo está la casa». Hizo una pausa, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero Estelita ya había conseguido lo que quería. Ahora, sentada en el café frente a la tienda de Dolores, estaba uniendo las piezas del mosaico. Ramón necesitaba dinero para su nuevo negocio. Mucho dinero. Una casa en la que la mayor parte del pago inicial lo había hecho ella parecía una venta fácil, sobre todo si jugaba bien sus cartas del divorcio. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Blanca Ortiz. «Deberías saberlo. Claudio ha hablado hoy con Ramón. Parece que tienen problemas con el papeleo del nuevo taller». «¿Qué tipo de problemas?». «No estoy segura, pero Claudio gritó algo sobre operaciones ilegales e inspecciones». Estelita dio las gracias a Blanca y se quedó pensativa. Después de su divorcio, Ramón había empezado a expandir el negocio de forma agresiva. Había abierto un nuevo taller en un barrio prestigioso. La publicidad era cara. Pero, ¿de dónde saldría el dinero? Por la noche compartió sus pensamientos con Marisol. Aquí hay algo que no está claro. Ramón nunca ha sido un hombre de negocios tan exitoso. Marisol dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa pensativa. «Sabes, podría sacar algunos documentos. Conozco a alguien en Hacienda». «No». Estelita negó con la cabeza. «Todavía no es el momento. Primero tengo que averiguar qué pasa con Dolores». Al día siguiente se dio cuenta de que su suegra salía apresuradamente de la tienda a una hora extraña. Algo estaba pasando. Por la noche, recibió una llamada inesperada. Leticia, su compañera de la clínica, hablaba emocionada. «Esti, ¿te acuerdas de aquel paciente con la enfermedad rara? ¿El pequeño Pablo?». «Claro que me acuerdo. ¿Por qué?». «Su madre ha venido hoy a la clínica. Resulta que Dolores ha estado intentando ponerse en contacto con ella. Preguntó por ti, por el tratamiento». Estelita sintió un escalofrío. Pablo era un caso complicado. Le había llevado meses conseguir un diagnóstico y un tratamiento adecuados. ¿De verdad Dolores estaba tratando de encontrar una excusa para una negligencia médica? ¿Qué dijo la madre de Pablo? La echó. Dijo que salvaste a su hijo cuando los otros médicos se habían rendido. Era una pequeña victoria, pero le dio fuerzas a Estelita. Abrió su portátil y empezó a mirar fotos antiguas. Una de ellas captó el rótulo de la tienda de Dolores, Elegant Style. La tienda siempre había sido el orgullo de su suegra, su creación. De repente, Estelita recordó una conversación de hacía 2 años. Dolores se había quejado de problemas con Hacienda, hablando de doble contabilidad e irregularidades menores. En aquel momento, Estelita no le había prestado mucha atención. Llamó a Marisol. «¿Recuerdas que dijiste que conocías a alguien en Hacienda? Quizá deberíamos seguir indagando. ¿Has encontrado algo?». «Aún no estoy segura, pero tengo una corazonada». Una semana más tarde tenía información interesante entre manos. La tienda de Dolores tenía problemas con Hacienda. Problemas serios, tan serios, de hecho, que estaban hablando de responsabilidad penal. «Ahora entiendo por qué estaba tan desesperada porque Ramón se quedara con la casa», dijo Marisol mientras revisaba el papeleo.
Necesitaba un sitio donde vivir después de que le confiscaran la tienda. Estelita miró por la ventana la ciudad de noche. En algún lugar, en su antigua casa, vivía ahora Ramón. Probablemente no solo. Y en su piso encima de la tienda, Dolores probablemente estaba tramando cómo salir de sus problemas financieros. «Sabes», dijo lentamente, «es curioso cómo todo se entrelaza. Embargaron mi casa, intentaron arruinar mi reputación, y ahora tengo su futuro en mis manos. ¿Qué vas a hacer?». Estelita se volvió hacia su amiga. Un extraño brillo apareció en sus ojos. «Lo que me enseñaron, golpear lo más hiriente». Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Imágenes del pasado flotaban ante sus ojos. La boda, la inauguración de la casa, las cenas familiares. Cómo Dolores le había enseñado a cocinar un plato especial de Navidad. Cómo Ramón había reformado su dormitorio, tarareando sus canciones favoritas. ¿Era todo real o siempre estaban fingiendo? Por la mañana se duchó, se puso su mejor traje de negocios y se dirigió a la oficina de Hacienda. Era hora de dar el primer golpe. «Quiero presentar una denuncia», le dijo al inspector. «Tengo información sobre graves infracciones fiscales». Ya no había marcha atrás. Sintió una extraña calma, como si por fin hubiera encontrado su propósito. Ya no era la Estelita ingenua que había llorado en el restaurante tras la noticia del divorcio. Era una mujer dispuesta a luchar con sus propias armas. Por la tarde volvió a sentarse en el café frente a la tienda de Dolores. Su suegra cerraba las puertas con pesadez y miraba a su alrededor. No sabía que mañana llegaría la inspección de Hacienda. No sabía que todos sus fraudes financieros, cuidadosamente ocultos, estaban a punto de salir a la luz. Estelita terminó su café y salió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. El plan de venganza empezaba a tomar forma. La auditoría fiscal había golpeado la tienda de Dolores como una avalancha de nieve en pleno verano argentino. Estelita observaba los acontecimientos desde lejos, sentada a la mesa de un café familiar. Vio a los inspectores entrar en la tienda, el rostro de su suegra pálido, su suegra inquieta sobre unos papeles. «¿El café de siempre?», preguntó la camarera. «Sí, y por favor traiga un croissant con almendras». Por primera vez en mucho tiempo tenía apetito. Cortó metódicamente trozos de bollería recién horneada mientras contemplaba el espectáculo que se desarrollaba al otro lado de la calle. Su teléfono vibró. Un mensaje de Blanca. «Claudio está aterrorizado. Lleva toda la tarde hablando con Ramón. Parece que temen que la inspección afecte también al taller. Claro que tienen miedo». Estelita sabía muy bien que los planes financieros de Dolores estaban estrechamente relacionados con los negocios de su hijo. Recordaba conversaciones escuchadas, retazos de frases sobre algunas cuentas compartidas y obligaciones mutuas. Otro coche se detuvo frente a la tienda. De él bajó Ramón, con un traje caro y un reloj nuevo en la muñeca. Estelita sintió una punzada en el corazón. A él nunca le había gustado la ropa formal, prefería unos simples vaqueros y camisetas. Al parecer, su nueva vida le exigía una nueva imagen. «¿Qué pasa?». Su voz preocupada llegó hasta ella. «Hijo, lo están comprobando todo, todos los papeles». Dolores estaba al borde de la histeria. «Alguien nos ha delatado». Estelita sonrió. Había elegido deliberadamente ese día para la inspección. Nochebuena, cuando se suponía que la tienda tenía los máximos ingresos, ingresos que ella sabía que nunca se reflejaban plenamente en los registros oficiales. Por la noche, se reunió con Marisol en su piso. Una amiga le trajo una botella de vino y una pizza. «Cuéntamelo a mí», exigió, sirviendo el vino en copas. «Deberías ver sus caras». Estelita se recostó en el respaldo del sofá. «No tienen ni idea de dónde vino el golpe. ¿Y estos documentos son realmente tan serios?». «Ah, sí. Dolores lleva años haciendo doble contabilidad. Ingresos no registrados, gastos ficticios, proveedores ficticios.
Estelita dio un sorbo a su vino. Y lo mejor es que parte de ese dinero pasaba por el taller de Ramón. Así que ambos estarán bajo ataque. Exactamente. ¿Sabes qué es lo curioso? Cuando estábamos casados, me ofrecí varias veces a ayudar a Ramón con la contabilidad del taller. Él siempre se negaba, decía que lo hacía por su cuenta. Ahora entiendo por qué. A la mañana siguiente, la noticia corrió por el pueblo con la rapidez de un reguero de pólvora. La tienda Elegant Style había sido precintada, todos los documentos incautados. A Dolores la vieron salir de la comisaría. Apenas podía tenerse en pie. Estelita llegó a la clínica como de costumbre. Sus pacientes no debían sufrir por su venganza personal, pero entre cita y cita se permitió hojear las noticias locales en su teléfono. La dueña de una popular tienda de ropa, sospechosa de un importante fraude fiscal, rezaba el titular. Leticia se asomó a la oficina durante su pausa para comer. ¿Te has enterado? Lo de la tienda de Dolores. Sí, algo he oído, respondió despreocupada Estelita, tomando notas en la historia clínica de la paciente. Dicen que se enfrenta a graves penas de cárcel, y eso no es todo. Hacienda ha iniciado una auditoría de todos los negocios relacionados con ella, incluido el taller de Ramón. Estelita levantó la vista. ¿En serio? ¡Qué fastidio! En casa, o mejor dicho, en el piso de Marisol, que seguía siendo su refugio temporal, Estelita sacó una vieja libreta. En él estaban anotadas todas las conversaciones que había escuchado por casualidad, todas las discrepancias que había observado, todas las extrañas transacciones financieras que había notado a lo largo de los años de matrimonio. En aquel momento, había intentado ignorarlo, considerándolo las peculiaridades de llevar un pequeño negocio. Ahora, esa información era inestimable. El teléfono sonó cerca de medianoche. El número no le resultaba familiar, pero Estelita reconoció inmediatamente la voz. «¡Tú! ¡Lo has hecho!», gritó Dolores. «¿Qué quieres decir, mamá?», respondió ella con calma, utilizando deliberadamente la dirección anterior. «No te atrevas a llamarme mamá. Has arruinado todo lo que he construido durante años». «Qué interesante. ¿Y quién arruinó mi vida? ¿Quién me quitó mi casa? ¿Quién intentó destruir mi reputación?». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Esto es solo el principio», añadió Estelita en voz baja y pulsó desconectar. Se acercó a la ventana. La ciudad nocturna resplandecía de luces. La música sonaba en algún lugar a lo lejos. La vida normal continuaba, pero para la familia Cáceres nunca volvería a ser igual. Al día siguiente, los periódicos publicaron nuevos detalles. Resultó que la trama era mucho mayor de lo que se pensaba en un principio. Dolores no solo ocultaba ingresos, sino que utilizaba la tienda para blanquear dinero procedente de otras operaciones ilegales. «Han encontrado una conexión con un taller de costura clandestino», informó Marisol mientras repasaba las noticias. «Parece que tu suegra explotaba a trabajadores ilegales». Estelita sintió una amargura en la boca. Recordó cómo le gustaba a Dolores discutir sobre moralidad, sobre honradez, sobre valores familiares, cómo condenaba a los demás por la más mínima falta, y a sí misma. Por la noche llegó un mensaje de Blanca. «Claudio me ha dicho que Ramón está intentando vender urgentemente el taller. Teme que luego vengan a por él». Estelita sonrió. Claro que tiene miedo. Al fin y al cabo, todos los documentos sobre las transacciones financieras entre la tienda y el taller ya están en Hacienda, y muy pronto quedaría claro que el negocio de su ex marido se basaba en los mismos esquemas dudosos que la tienda de su madre. Abrió el portátil y empezó a escribir una nueva carta a Hacienda, esta vez detallando todas las transacciones financieras de la tienda de Ramón durante los últimos 5 años. La información que había ido recopilando poco a poco se había convertido en una poderosa arma. «¿Estás seguro de que quieres continuar?», preguntó Marisol, mirando por encima de su hombro. «Más que», respondió Estelita, pulsando el botón de enviar.
Tienen que darse cuenta de que todo tiene un precio, por la traición, sobre todo. Aquella noche durmió profundamente, por primera vez en mucho tiempo. La primera fase del plan se había completado. Dolores había perdido todo lo que tenía. Ahora era el turno de Ramón. El calor de diciembre cubría Santa Fe con un manto sofocante. Estelita se sentó en el fresco despacho del inspector de Hacienda y ordenó metódicamente los documentos sobre la mesa. Cada papel, cada declaración, cada recibo, todos eran piezas de un mosaico que formaban una imagen de años de fraude financiero. Como comprenderá, dijo en un tono tranquilo y profesional, todas estas transacciones entre el taller y la tienda no fueron aleatorias. Fue un plan de blanqueo de dinero bien concebido. El inspector, un hombre mayor de mirada atenta, estudió los documentos. ¿Y dice usted que tiene pruebas de vínculos con talleres ilegales de reparación de coches? Por supuesto. Estelita sacó otra carpeta. Aquí están todos los datos sobre envíos de piezas falsificadas a través de empresas pantalla. Al salir de la oficina de Hacienda, se apoyó un momento en la pared del edificio. Había un vacío en su interior. No había triunfo ni alegría, solo la fría satisfacción del trabajo bien hecho. El teléfono vibró. Un mensaje de Leticia. Ramón acaba de llegar a la clínica. Te busca. Estelita no se molestó en contestar. Dejó que mirara, que sintiera cómo se le caía el suelo bajo los pies. En la cafetería frente a la clínica, pidió su café habitual y esperó. 20 minutos después, sonó el timbre de la puerta principal y Ramón entró. Estaba demacrado, con ojeras. Su caro traje estaba arrugado, como si hubiera dormido en él. ¿Qué has hecho? Se acomodó en la silla de enfrente, sin esperar invitación. ¿Qué quieres decir? No finjas, le tembló la voz. La auditoría fiscal, todo ese papeleo. Eres tú, ¿verdad? Estelita removió lentamente su café. ¿Por qué? ¿Un empresario honrado tendría problemas con Hacienda? Ya sabes cómo se hacen los negocios en los pueblos pequeños. Todo el mundo trabaja así. ¿En serio? Enarcó una ceja. ¿Y todo el mundo utiliza talleres clandestinos? ¿Y todo el mundo vende piezas falsificadas bajo la apariencia de piezas originales? Ramón se puso pálido. ¿Cómo has...? Ya sabes, le interrumpió ella. Cuando vives con alguien durante 10 años, empiezas a fijarte en los detalles. Conversaciones telefónicas extrañas, ingresos inexplicables, proveedores misteriosos. Yo prefería no darme cuenta. Estúpido, ¿verdad? Se pasó una mano por la cara. ¿Qué quieres? ¿Ya? Nada. Solo restablecer la justicia. ¿Justicia? Sonrió amargamente. Destruiste el negocio de mi madre. Ahora intentas destruir mi taller. Y tú destruiste mi vida, replicó ella en voz baja. Tu madre y tú lo planeasteis todo de antemano. El divorcio, la casa, los intentos de manchar mi reputación. ¿Creías que lo aceptaría sin más? En ese momento sonó el teléfono de Ramón. Una sombra de miedo se dibujó en su rostro. Sí, enseguida voy. ¿Qué? ¿Cómo han podido? Sí, ya voy. Se levantó de un salto, derribando su taza de café. Hacienda está en el taller, con la policía. Desagradable, ¿verdad? Dijo Estelita con calma. Cuando tu mundo se viene abajo y no puedes hacer nada. Le lanzó una mirada llena de odio y salió corriendo del café. Estelita terminó su café, pagó y se dirigió tranquilamente a su coche. El día no había hecho más que empezar. Por la tarde la noticia se había extendido por toda la ciudad. La policía había descubierto un almacén de piezas falsificadas en el taller de Ramón. Se encontraron documentos que demostraban vínculos con concesionarios clandestinos. Varios mecánicos declararon haber cometido infracciones sistemáticas. Marisol trajo una botella de champán. Para celebrar la victoria. Es demasiado pronto para celebrarlo, Estelita negó con la cabeza. Aún no ha terminado. ¿Qué quieres decir? A la casa, mi hogar que me quitaron.
A la mañana siguiente se reunió con su nuevo abogado, un joven y agresivo litigante inmobiliario. A la luz de las nuevas circunstancias, le dijo, estudiando los papeles, podemos solicitar una revisión de la sentencia de división de bienes. Su ex marido obtuvo la casa de forma fraudulenta, con fondos procedentes de actividades ilegales. Estelita asintió. Presente una demanda. Por la noche, pasó en coche por delante de su antigua casa. Había un coche de policía aparcado en la puerta, al parecer realizando un registro. Aparcó en la acera de enfrente y se quedó mirando. ¿Cuántos momentos felices se asociaron a este lugar? ¿Y cuánto dolor? Sonó el teléfono, el número de Dolores. Estelita dudó un segundo antes de contestar. Al habla. ¿Estás satisfecha? La voz de su suegra sonaba rota. Mi tienda ha sido confiscada, todas las cuentas embargadas. Ahora Ramón también. ¿Qué esperabas? ¿Que desapareciera sin más? ¿Desaparecer en el aire después de habérmelo quitado todo? No lo esperábamos. Solo queríamos... ¿Qué? ¿Qué queríais? ¿Una casa? ¿Dinero? ¿O simplemente destruirme? Se oían sollozos en el auricular. No lo entiendes. Teníamos deudas. Ramón necesitaba dinero para ampliar su negocio. ¿Y por eso decidiste utilizar el divorcio para quitarme la casa? Estelita sintió que una oleada de rabia le subía por dentro. ¿Sabes qué, Dolores? Tienes lo que te mereces. Los dos. Pulsó desconectar y miró la casa. Había luces encendidas en las ventanas. Eso significaba que Ramón estaba en casa. Me preguntaba qué estaría pensando ahora. ¿Se estaría arrepintiendo de lo que había hecho? ¿O simplemente enfadado porque su plan había fracasado? A última hora de la tarde llegó un mensaje de Blanca. Claudio dice que Ramón está desesperado. Todas las cuentas han sido bloqueadas, el taller precintado. Incluso intentó contactar con algunas personas de la capital, pero se negaron a ayudar. Estelita sonrió. Claro que se negaron. Nadie quiere tratar con un hombre que está siendo investigado. Al día siguiente, su abogado presentó una demanda para que se revisara la decisión sobre la división de bienes. Adjuntos a la demanda estaban todos los documentos sobre las actividades ilegales de Ramón, pruebas de que la casa se había obtenido fraudulentamente. Será un proceso rápido, dijo confiado el abogado. Con estas pruebas no tienen ninguna posibilidad. Estelita asintió. Sintió una extraña desolación. La venganza que había vivido en los últimos meses llegaba a su fin. ¿Qué quedaría después? ¿El vacío? ¿La amargura? ¿O tal vez llegaría por fin la liberación? Por la tarde se dirigió de nuevo a la casa. Esta vez había un camión en el patio. Ramón se apresuraba a sacar las cosas. Debía de ser consciente de que tenía los días contados. Bajó la ventanilla del coche, dejando entrar el aire cálido del atardecer. Olía a jazmín. El arbusto que había plantado en la entrada seguía en flor. Qué extraño, incluso después de todo lo que había pasado, después de todo el dolor y la traición, aquellas flores seguían floreciendo cada tarde, llenando el aire con su dulce fragancia. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, coloreando las calles de Santa Fe con los mismos tonos dorados de la tarde en que todo comenzó. Estelita estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la clínica, observando cómo los últimos pacientes abandonaban el edificio. Hacía 3 meses que su plan de venganza había llegado a su punto culminante. Sobre la mesa estaba el periódico de la mañana. En la página 3, una pequeña noticia informaba de la sentencia de Dolores Cáceres, 2 años de libertad condicional y una cuantiosa multa por fraude fiscal. La tienda había sido confiscada, las cuentas embargadas. Una empresaria antaño respetada se había convertido en una delincuente en quiebra. Ramón evitó la cárcel, pero su reputación quedó destruida. Tuvo que vender el taller por nada para cubrir las deudas y las multas. Ahora trabajaba como simple mecánico en los suburbios,
Alquilaba un pequeño piso y se rumoreaba que bebía en exceso. La casa volvía a pertenecerle. El tribunal había reconsiderado el reparto de bienes, dadas las nuevas circunstancias. Pero Estelita seguía sin atreverse a volver allí. ¿Por qué no la vendes?, le sugirió un día Marisol. Empezarías de cero. Estelita negó con la cabeza. Aún no lo he decidido. Sacó las llaves del bolso, unas llaves viejas, conocidas por todos. Hoy era el día en que por fin se decidía a ir a su casa. No solo para pasar en coche o quedarse en la puerta, sino para entrar de verdad. Leticia se ofreció a acompañarla. No tienes por qué hacerlo sola. La casa les recibió con silencio y olor a polvo. Ramón se había mudado hacía 15 días, llevándose solo sus pertenencias personales. Todo lo demás seguía en su sitio: muebles, cuadros, libros, como un museo de sus vidas pasadas. Estelita recorrió lentamente las habitaciones, tocando objetos familiares. Aquí estaba el sofá donde pasaban las tardes viendo películas. Aquí estaba la mesa de la cocina donde desayunaban los fines de semana. Cada cosa guardaba recuerdos, y cada recuerdo resonaba ahora con dolor. «¿Sabes?», le dijo en voz baja a Leticia, «pensé que cuando me vengara, todo sería más fácil, que el dolor desaparecería». «¿Y qué sientes?». «Vacío, simplemente vacío». Todo en el dormitorio estaba igual que el día que se fue. Ni siquiera se había quitado el frasco de perfume roto. La mancha seca de la pared era un recuerdo de aquel último día. En la mesilla de noche estaba la fotografía de su boda. Por alguna razón, Ramón no se la había llevado. Estelita tomó la fotografía entre sus manos. Qué felices habían sido entonces, qué reales habían parecido sus sentimientos, o también era una actuación, un juego entre ellos. Sonó el timbre. Blanca Ortiz estaba en el umbral. Vi la luz en las ventanas. Pensé en entrar. Después del escándalo de la auditoría fiscal, Claudio pidió el divorcio. Blanca comenzó una nueva vida, consiguió un trabajo en la biblioteca. Ella y Estelita se reunían de vez en cuando para tomar un café, dos mujeres unidas por el dolor común de la traición. «¿Cómo estás?», preguntó Blanca entrando en la casa. «No lo sé», respondió Estelita con sinceridad. «He conseguido todo lo que quería, recuperar la casa, castigarlos, pero me siento destrozada». Caminaron hasta la cocina. Leticia buscó tazas limpias y puso la tetera. Una escena tan normal. 3 mujeres en la cocina, preparándose para tomar el té. En el aire solo flotaba el peso de las palabras no dichas y las esperanzas frustradas. «Ayer vi a Ramón», dijo Blanca de repente, «en el supermercado. Tiene un aspecto horrible». Estelita sintió que algo le oprimía el pecho. «No quiero saberlo». «¿No te preguntas cómo se siente? Después de todo». ¿Se preguntaba cómo me sentía yo? Cuando él y mi madre planearon quitarme mi casa, cuando intentaron destruir mi reputación. Leticia le puso una mano en el hombro. «Esti, quizás sea hora de dejarlo ir». «Lo intento», susurró ella. «Lo intento de verdad». La tarde caía sobre la ciudad, llenando las habitaciones de densas sombras. Estaban sentados en la cocina, bebiendo té y hablando del pasado, del presente y de un futuro incierto. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía, viviendo su vida ordinaria sin darse cuenta de las pequeñas tragedias que se desarrollaban a puerta cerrada. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Leticia. Estelita se acercó a la ventana. El jazmín seguía floreciendo en el jardín. Su dulce fragancia penetraba incluso a través de las ventanas cerradas. «No sé, a lo mejor vendo la casa. Me iré a otra ciudad. Empezar de nuevo». «¿Y la clínica? ¿Tus pacientes?». «Hay otros hospitales, otras ciudades. Aquí hay demasiados recuerdos». Aquella noche, cuando sus amigos se habían dispersado, Estelita se quedó sola en la casa vacía. Subió al primer piso,
a la misma habitación que una vez habían pensado convertir en guardería. Las paredes amarillas parecían plateadas a la luz de la luna. Había un sobre en el alféizar de la ventana. No había reparado en él durante el día. Dentro había una carta de Ramón. La letra era irregular, como si la hubiera escrito un borracho. Sé que no merezco perdón. Sé que lo he estropeado todo yo solo. Mamá dijo que era lo mejor para todos. Divorciarnos, quedarnos con la casa, empezar una nueva vida. Fui débil y dejé que me manipulara. Ahora lo he perdido todo. A ti, el negocio, mi reputación. ¿Y sabes qué? Me lo merezco. Estelita arrugó la carta y la tiró a un rincón. Demasiado tarde para una disculpa. Demasiado tarde para remordimientos. Bajó al salón y encendió la lámpara de pie. La luz distinguió en la oscuridad objetos familiares. El sofá, los sillones, las estanterías. Antaño, esta casa había estado llena de amor y esperanza. Ahora solo habitaba el vacío. Estelita se acercó a la barra y sacó una botella de vino, la misma que Ramón y ella habían guardado para una ocasión especial. Se sirvió un vaso, pero no se lo bebió. La venganza estaba consumada. Había conseguido todo lo que quería. Dolores había perdido su tienda y su reputación. Ramón perdió su negocio y el respeto de la comunidad. La casa fue devuelta a su legítimo propietario. Entonces, ¿por qué hay tanto vacío dentro?